Y sí, este es el video podcast de Nomos Político. Le damos la bienvenida Miguel Ángel Valenzuela. y Amando Basurto. Hoy nos congregan temas que están complicados. Ha sido una noche y una mañana complicada, Sí, ¿no? Tratando de seguir el escabroso pero rápido proceso sí. de aprobación de la reforma judicial. El fast Este, track, que en un el, momento dijo Claudia Sheinbaum que evitaba que no hubiera fast track. bueno, Entonces le dijeron, no, bueno, no quise decir eso sí. exactamente. O sea, lo que pasa es, no hubo fast track porque se supone que se les dio la palabra a todos, Sí, ¿no? ah, Pero digamos que igual podría haber sido con cumplieron micrófono con las apagado. formas Exacto, exacto, ¿no? mínimas. Que de eso se trata, ¿no? O sea, a uno no le puede gustar, pero se trata de cumplir con las Sí, formas, ¿no? Entonces, lo que la intención de la señora Sheinbaum fue, creo, decirles, a ver, espérense, ya se los echaron para atrás, ya les han corregido la plana porque no lo están haciendo bien. Asegúrense de no darle armas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, para que no le echen para atrás, ¿no? Yo creo que ese debe haber sido más la idea, ¿no? O sea, síganse el librito. sí. No se me quieran saltar las cosas porque ustedes son chipocrudos, síganse el librito, ¿no? Y ahora a Monreal le toca, ¿no? Le tocó, dirige la bancada de Ujú. diputados, y como vimos hoy en la mañana, finalmente se aprobó en lo general y después en lo particular la reforma, ¿no? Y se turna al Senado. El Senado dice que se va a tomar unos días hasta la próxima semana para verlo, ¿no? Y mientras tanto, pues seguirán las movilizaciones. Aquí lo dijimos la vez pasada. Me parece que eh, la oposición no ha entendido que no tiene capacidad de movilización. Y eso ha pasado, es decir, pudieron un grupo no muy grande de personas, porque hemos visto otros, acuérdense de la toma de posesión de 2006, Ujú. de 2012, ¿no? Las hordas, ¿no? De personas, para bien o para mal, ¿no? Que se manifestaron, ¿no? En este momento yo creí que más o menos iba a ser similar, especialmente porque los estudiantes se comenzaron a movilizar. Así es. Y a pesar de eso, en realidad es un grupo muy pequeño, ¿no? O sea, es un grupo muy pequeño que no parece representativo ni suficiente para detener la reforma. Sí, Sí, no, no, sí para cerrar los accesos sí, al Congreso y un gobierno que ha decidido mejor darle la vuelta a tole con el dedo y no enfrentarse directamente, se fueron por otro lado, organizaron su gimnasiote, ujú, ¿no? La sala de armas ujú. y bueno, pues se organizó la sesión que, creo que es importante empezar a decirlo, es que no está en el recinto legislativo porque la oposición así lo quiso. Acuérdense que el PRD Ujú. frenó varias, incluyendo, intentaron detener que tomara posesión el presidente Calderón Calderón. en Ujú, 2006, ujú. y frente a ese problema dijeron, autoricemos que haya sedes alternativas, porque antes Sí, estaba prohibido que hubiera sí, sedes alternativas. ¿Por qué estaba prohibido? Me parece que originalmente estaba prohibido porque, pues en términos de tiempos revolucionarios, pues te organizas un congreso paralelo y es un exactamente. relajo, entonces no, si no están aquí, no, Sí, ¿no? Entonces, como ahora el problema es entrar, ¿no? Por la puerta de atrás y tomar ahí juramento de manera complicada y posesión, entonces vamos a autorizar que puedan sesionar en otro lado. ujú, Y entonces cuando autorizas eso, otra vez sale el tiro por la sí, culata y entonces organizas ahí cualquier espacio grandecito con mal audio, sin capacidad de votación electrónica sí. y Sin un simplemente control real, ¿no? de A menos, asistencia. no, no, exacto, no con el tipo de control que hay evidentemente en San Lázaro, Ujú, no ujú. cuestiones biométricas, en fin, lo cual complica también el control de quienes están votando, que es parte de lo que se ha argumentado, Claro, ¿no? claro. Parte ya de ese Pero entramado. aún así, digamos que sí, siendo una gran reforma, pues está mal que se esté haciendo ahí en Claro, la cancha de básquet, claro, claro. pero pues así están las cosas, ¿no? ¿Es ilegal? No, porque así lo dice. La mayoría tiene que votar la posibilidad de hacerse, de moverse No se alterna. a una sede Mm. alterna, así se hizo. De hecho, hoy ya se, Sí, ya tiene que se haber al menos un acuerdo de la Jucopo.
sí, ¿no? Al menos un que acuerdo. está controlado por Morena. Sí. Y Aunque en este caso por la acuerdo 4T. no hubo, Ujú, sino bueno, hubo una decisión, digamos, ejecutiva, ujú. justamente porque no se podía ingresar al recinto. Pero de todos modos, si la vota la Junta, pues es de todos modos mayoritaria, ¿no? Mayoritaria la oposición. Y hoy el Senado ya pasó la suya diciendo, votamos a favor en mayoría de que podemos tener una sede alterna, ¿eh? No tenemos que venir al Senado. O sea, ya está listo para que dejen las bocinas O sea, en la cancha de la básquet. Magdalena Michuca, así Así es. es, y desde ahí hacerlo, ¿no? Ujú. Ahora esas son las formas sucias del republicanismo mexicano, pues sí, hasta hemos llegado, pero si no hubieran autorizado no hacerlo fuera del recinto, hoy estaría cantando otro tipo de asunto. Es cierto, Esta hubiera invitado al parada choque y hubieran tomado un mes el Congreso hasta esperar a que entre Claudio Sheinbaum a ver si hay posibilidad de diálogo. o no, o les avientas a la Guardia Nacional y te los quitas, que eso es que eso es la intención, tratar de evitar el choque, ¿no? Pero si la confrontación es inevitable, pues bien avientas las tanquetas sobre la plancha del Zócalo, ¿no? Como lo hizo el señor Peña Nieto, igual este gobierno pudo haber dicho, a ver, ¿cómo que no? Quítense, ¿no? Ya baja tabla, vamos a pasar, ¿no? Que eso fue lo que acabó evitándose, Ujú, ¿no? Porque hay una necesidad y necedad, decíamos, lo comentamos antes de comenzar la grabación, ujú. de, de que esto pase lo más rápido posible, ¿no? Y seguimos con el asunto de las formas, Ujú. de si cumple con los mínimos, que sí, al parecer sigue cumpliendo nada más con los mínimos, con las implicaciones políticas, las implicaciones electorales que no sabemos cuáles serán, porque tendrá que ver con las consecuencias de la reforma, pero te decía yo, ahorita y te pregunto qué es lo que tú piensas, me parece que la oposición ha decidido montarse, digamos, políticamente sobre el boicot y asumir que pasen su reforma, porque no los voy a poder detener, entonces los voy a boicotear todo el tiempo, ¿no? Voy a hacer todo o sea, tomar el micrófono a las veces que me lo permitan, voy a salir al público a decir que estos están locos, ¿no? Y después, cuando las cosas salgan mal, porque yo estoy seguro, ellos dirían que las cosas van a salir mal, entonces ya se los puedo achacar a ellos y yo colecto, ¿no? Este, políticamente para la siguiente vez. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Yo creo que eh, sí, me parece que sí, o sea, la oposición ha seguido con su estrategia del sexenio, ¿no? De antagonizar, ¿sí? Mm, Y entonces, en lugar de vamos a negociar lo posible, ¿no? Inclusive, obviamente, teniendo, no dejando a Morena ser mayoría calificada como ahora. Entonces, en lugar de negociar, de ir matizando, de ir controlando de alguna manera las reformas, por ejemplo, la oposición apostó a antagonizar. Y como claro. tú dices, vas a pagar las facturas. Ujú, A eso le apostó la oposición, ¿no? Y es además muy normal, o sea, eso es una apuesta, o sea, tienes de dos, o participas y vas limitando, ¿no? Lo que ujú. hace el gobierno, o no participas, sino justamente antagonizas, y entonces la apuestas a que pague el costo político. Pues, así es en todo el mundo, ¿no? Precisamente porque no tienes capacidad de movilización. Exacto. Ujú, O porque la dinámica es distinta, ujú, ¿no? El problema para la oposición es que ya vio que no le funcionó. No, ujú, por las elecciones justamente que acaban de pasar. O sea, esa apuesta no le funcionó electoralmente, ujú, ¿sí? Porque pasó lo que no queríamos que sucediera, o mucho no queríamos que sucediera, sucedió, ¿no? Que gana Morena ampliamente, hay que decirlo, ujú, y que además logra mayoría en el Congreso. Posteriormente, por interpretaciones de una forma o de otra, que siempre algo que a mí no me gusta dentro de los pluris, es que es a interpretación, y entonces ahí te metes en algo espeluznante, pero bueno, el caso es que logra mayoría calificada en la Cámara Baja y se queda, Pero la 4T, los tres partidos. sí, la 4T. Ujú, Y en la Cámara Alta se queda a 3 senadores, luego a uno, ¿no? Porque
dos senadores del PRD se pasan a la bancada, digamos, de Morena. Tengo entendido que no como militantes, eso no estoy muy seguro, no sé, pero sí a la bancada para darle, y es lo que Para dicen, votar. Sí. para darle justamente posibilidad de que se den la reforma. Entonces queda Ujú. ahora a un senador o senadora. Entonces, no le funciona la oposición. Creo que en efecto hubiera sido bueno, o sido buena otra estrategia, ¿sí? Sí señalando, me refiero con la legislatura que ya salió, sí señalando los desacuerdos y los peligros, pero tratando, ¿no? de llegar a acuerdos también para, bueno, para evitar lo que ahora va a pasar, que es el plan C. Sí, claro, Porque evidentemente hay el plan A, no pasa, viene el plan B, no pasa. A la siguiente la ponemos a plan C, claro. que es, ya no te necesito, porque te voy a mayoritear, Pero ¿no? que ahí sí puedo hacer un paréntesis, que es muy interesante porque ya lo habíamos dicho, comentado otra vez en algún, hace mucho tiempo. Es decir, la gente que veía lo que pasaba con la administración de López Obrador parecía sorprendida, así, no, él dijo clarito lo que iba a hacer, Sí, ¿no? Yo no creo que haya un mandato popular para la reforma judicial, yo no creo. Pero es estoy de cierto, acuerdo. esto nos dijeron que iban a Sí, hacer, nos exacto. lo dijeron hace como un año que esto iba a suceder, entonces había que trabajar para evitarlo y no se trabajó para evitarlo, Así es. incluyendo el ver que la legislación se había cambiado y que había posibilidad de que obtuvieran Sí, demasiada o muy amplia sí, sobre así representación, es. ¿no? Que ya hemos hablado, entonces no nos vamos a meter aquí, pero el problema siempre es la sobre representación y más la Sí, la super sobre así representación, es. ¿no? Entonces, Entonces, apostó eso a la oposición, no le funcionó, ¿no? Y ahora estamos aquí, sí. ¿sí? Yo lo he comentado con varias personas. Uno puede no estar de acuerdo, pero políticamente, en términos de estrategia, Morena y aliados están haciendo lo correcto. O sea, si tú quieres impulsar una transformación de la estructura del Estado, ¿sí? Lo que tienes que hacer es lo que estás haciendo. O sea, ya que Ujú. tienes mayoría calificada como para llevar a cabo esas reformas, no lo vas a discutir. Claro, si tienes ¿Ah? mayoría calificada, Por ¿no? eso, porque tienes mayoría calificada. Si tuvieras necesidad de negociarla, tal vez no negocies. Exactamente. Pero con esa Sí, necesidad no lo vas a hacer, sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, evidentemente, ¿no? Ujú. ¿no? Esa es la cuestión. O sea, para que quede claro, estoy de acuerdo en la reforma, no estoy de acuerdo. Ajá. Pero en términos de estrategia política está haciendo lo correcto. Ujú. El gobierno, Morena y los aliados, por supuesto, ¿no? Es preocupante, sí, y creo que va de repente de mal en peor. Lo que se comentaba hace unos días de, híjole, ya no hace falta la experiencia, ¿no? En el ámbito judicial. Ujú. Con que seas un egresado de la carrera de Derecho, ya puedes ser candidato. Y ya lo que dijeron, justamente en la madrugada, lo que dijo Cruz Monreal es, ya cualquier titulado, ya no de Derecho, cualquier titulado puede ser candidato, ¿no? O sea, vamos de mal en peor, Sí, claro, ¿no? claro. Es espeluznante. O sea, Dice Morena, y bueno, y aliados, pues, este, si votamos por el presidente y por legisladores, ¿por qué no por los jueces? Yo, uno, en lo personal diría, la gente no sabe elegir y ejemplos hay muchos, pero bueno, la cosa es que en la elección presidencial, ¿no? Hay un porcentaje de participación. ujú. Es mucho menor en las intermedias. Claro, claro. Este va a ser espeluznantemente menor, el de los jueces, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿quiénes van a ir a votar? La gente que movilice los partidos políticos, ¿no? Y en este momento, quien más saliva tiene y traga más pinole es Morena. Claro. Entonces, va a movilizar para que ganen candidatos a modo. Ujú. Entonces, desde mi punto de vista, eso no ayuda en nada a combatir la corrupción. Tampoco va a haber representación del pueblo. Es simplemente eh, fortalecer, ¿no? O incrementar la planadora que ya está teniendo Morena en los estados, a nivel Sí, federal, en los bueno, poderes. o sea que nada más que hay que reconocer que eso es especulación. Es decir, uno está Sí, especulando lo que puede suceder. sí, claro. Lo que es cierto es que hay que entender, eso lo platicaba con bueno, estudiante de Derecho el otro día, y me parece que es muy interesante lo que señaló.
Dice, no, no, en otros sistemas como el estadounidense esto sería peor porque los jueces tienen mucho espacio para interpretación. Efectivamente, quien quiera que sea juez en México, pues no puede más que aplicar la ley. No, del espacio de interpretación es muy, muy poquito, ¿no? Entonces tú nomás puedes aplicar la ley. Ahora es cierto, puede ser de manera mañosa, Ujú, sí, ujú. así lo es. Así es, así ha Hoy, sido. Sí, así es. así es. Entonces, así lo Sí, puede seguir siendo. Y sí, eso puede claro. ser el mismo vicio, ¿no? Repetir. Por lo Sí, tanto, no se ataca el problema básico de la corrupción y exactamente. del problema del Exactamente. acceso a Así es. a la justicia y Así demás, es. ¿no? En eso estamos de acuerdo. ¿Qué puede suceder si puede volverse toda la estructura judicial guinda y demás? Pues uno supone que eso podría suceder. También puede tirar, salirte el tiro por la culata, ¿eh? Porque como son los péndulos políticos, Sí, en una de exacto. esas es la ultraderecha la que entra por ahí. Exactamente. Entonces, tampoco le apostaría yo mucho al imaginario de qué va a pasar en 15 años, porque me parece que mi sensación es que la 4T está en su punto más alto, Sí. ¿no? Y que viene de vuelta el péndulo. No quiero decir que nos vamos a ir a la ultraderecha, pero me parece que el centro y la derecha tendrán sus espacios. Y por lo tanto, no creo que todos los espacios judiciales sean agandallados por un solo grupo. Habiendo dicho eso, pues sí Porque además suena es un a la proceso de política. varios años. Sí, claro, es un proceso que de varios años, porque hay quien decía, no, es que todo va a rajatabla en un solo año. No, 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 es un son varios proceso, años. pero habría que ver cómo funciona. La pregunta que creo que es la correcta en tu comentario, el elemento que me parece muy correcto en el comentario es, ¿eso nos garantiza un mejor sistema judicial? No, no, le garantiza a uno que esté, ¿No? digamos, soportando sobre la legitimidad de su elección popular, ¿no? Que eso hemos platicado la vez pasada, también lo dijimos, eso es parte del argumento de López Obrador, que no le da autonomía. En su lógica sí, le da autonomía del gran capital, ¿no? De los grandes intereses políticos, ¿Que no? que yo creo que no. ¿Que no? No, abre la puerta a que se pueda movilizar, Sí. ¿no? Entonces, ahora no sé, la verdad es que no sé qué tan popular sea efectivamente la elección de jueces. No sé qué tanto se vayan a movilizar los grupos de crimen organizado, desorganizado, de cuello blanco, ¿no? No sé qué tanto se va a hacer, pero la reforma abre la puerta para que eso suceda, ¿no? Ahora, los criminales de cuerpo, no, de cuello blanco, los criminales, el crimen organizado tiene acceso a los jueces, pues sí, Sí. y a los que los desafían, pues los matan, Sí. ¿no? Ahí están, tenemos los ejemplos históricos de los últimos 6, 8 años, ¿no? Entonces, tampoco Pero es en esa que parte, esta a ver a opción, quién ponen. También es la pregunta. ¿Cómo van a solucionar ese problema? claro, entonces, pero Otra entonces, elección. el asunto es que el sistema anterior no lo resolvía, No, este tampoco lo tampoco. resuelve. Exactamente. Es que ese es el Ujú. punto. Sí, ¿No? porque mi argumento es un poco eh, de estando en contra de la forma en como al parecer va a quedar la reforma, me parece que partir de la defensa es el error. El Estoy de sistema, es acuerdo. decir, tienes que vivir en Narnia para no entender cómo funciona el sistema judicial mexicano en términos estatales, ¿no? Muy locales, estatales y federales, para querer defenderlo, Es ¿no? como, es más o menos como lo del INE, Ujú. ¿no? Sí, O sea, el INE no se toca. Sí, hay que acabar con, a ver, hace falta una reforma, pues sí, ¿no? Y reformando es que tenemos INE, porque antes era IFE, claro. ¿no? Entonces sí hay que reformarlo, ¿no? Hay que ver en dónde hay que ver qué, etcétera, ¿sí? Entonces yo creo que ni una ni otra, ni chicha ni limonada, ¿no? Ni Ujú. hay que, sí, hay que acabar con él porque no sé qué, no, que no se toque. Es que caen en eso, ambas partes, ¿no? Ah, Una vez más, caen en esa radicalización. Sí, como digo yo, no, no se toca. ujú. Cuando el medio es donde está la respuesta, Claro. hay que moverlo, hay que ver cómo lo movemos, ¿no? Ujú, ujú, Pero una parte dice, no te necesito, ahora no te necesito, ujú. y entonces vamos con la planadora, Sí. ¿sí? Y la otra apostando todavía justamente al van a pagar los costos políticos. Cuando aparte, justamente también eso iba a comentar, eh, López Obrador está acabando su sexenio con un nivel de aprobación altísimo. Sí, sí. Creo que 72%. Anda 72, Ajá, 74%, por ahí. Es
enorme, Sí. ¿no? Altísimo, es descomunal, ¿sí? Con todo y que el país no es Dinamarca, ¿no? Claro. Decía Tello, que se fue el nombre de pila en un programa de análisis, Javier. Rey. Javier, ¿sí? Decía, normalmente se nos presenta en los informes de gobierno Ujú. la tierra prometida, ¿sí? Ujú. No, pero este cuate nos presentó el paraíso, ¿no? Claro. Entonces, con todo y la situación en la que está el país, que está en muchas crisis muy serias desde el punto de vista, no por culpa de Morena, sino por problemas estructurales que tenemos hace muchísimos años, Además de Morena. además de Morena, por Sí, supuesto. claro, sí. No, claro, o sea, ha Sí, jugado un papel muy importante, sí. ¿no? Pero yo creo que el país va en declive hace muchos años, Ujú. ahora más acelerado, creo que sí, en muchos ámbitos. No obstante todo eso, ¿sí? El nivel de aceptación es descomunal. Claro. O sea, si es como para rascarse la cabeza, ¿no? Y tratar de entender qué, cómo, es muy extraño, pues, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, ¿a dónde voy? Morena, ¿no? Particularmente Morena, y más Manuel, no están pagando ningún precio de nada. No, No lo están pagando. hoy no. No, sí, sí, no, hoy Hoy no, no. no lo están Claro. pagando. Ujú. Pero ya es para que lo hubiera pagado. Estábamos acostumbrados a que sí. ¿Sí? Ya, O ya, sea, ya. al menos no, o sea, los resultados electorales, por supuesto que brincan, Ya. ¿no? Bueno, pero Este, sobre lo mismo, por ejemplo, me encontré, escuchaba yo un análisis bastante chapa de Bravo, no voy a mencionar más su nombre, que no, es impresionante la incapacidad de entender. Hablaba sobre el sistema de salud, con esto de las migas que les dio el presidente y que ellos no entienden que ahí van como tontitos a seguir las migas, ¿no? Así, a repetir, ¿no? Esto no es Dinamarca, esto no es Dinamarca, así de, el señor presidente es tan hábil, ¿no? Pero ahí fue a decir, miren, es que los datos dicen que estamos muy mal, pero se hizo una encuesta sobre los usuarios y los usuarios dicen que está bien. Están desconectados de la realidad. El que no entiende y que está desconectado de la realidad es tú. La política no es un asunto de datos, es un asunto de opinión. eh, La gente cuando de va a percepción, votar a partir de su opinión y de su no percepción. de datos. No importa cuántos datos les muestres. Así es. Entonces, razona. No es la escuela donde te sientas y pones ahí tu presentación chafa. No, no funciona así. La política es de opinión. Y entonces, lo torpe es cuando haces el análisis político y dices, y le das más pesos al dato en vez de al otro. Es decir, ¿por qué esta gente Sí, cree que está mejor? O que está bien. O que el sistema no va en picada. Cuando los datos dicen que va en picada el sistema de salud. Claramente va en picada. Eso dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues es que hay que analizar. Esta es la parte política. Los datos sí, no sirven para eso. Los datos, sí, te dan un contexto, son importantes, sí, ¿no? Pero en este caso, como tú dices, ¿cómo entiendes el que a este gobierno parecer le ha pegado? O sea, han hecho unas cosas bien y como 5,000 más. así es. ¿Cómo no han pagado esos costos? Eh, Pues porque la política es un asunto de opinión, de como dices tú, de percepción. Y esto lo ha manejado muy bien la Obrador. Y la oposición Justamente, es incapaz de justamente con lo hacerlo. del informe, por ejemplo, Claro. ¿no? Sí, Se suelta una bola de afirmaciones completamente absurdas, sí, irreales, y de lo que se ha hablado a partir de entonces es justamente de eso. sí. O sea, él sigue definiendo la agenda de los medios una vez y otra vez y otra Que vez ya se los y dijo otra en la vez. mañanera. Sí, Pero eran unas migas, pues, para sí, que tengan nota, ¿no? pues sí, Y los medios sí, siguen sin entender 6 años y siguen haciendo lo mismo. Se van sobre la sí, parte simplona de descalificar lo que él sabe que es descalificable, pero que es así como, a ver, sí, y revisen e investiguen, ¿no? Y sí, saquen sus datos, sí. ¿no? Frente a mi 72% de aprobación, saquen sus Y datos. esto además creo que radicaliza, por así decirlo, si es la palabra correcta, a quienes ya simpatizan con él. Porque es Claro. claro, ahí vienen otra vez Sí. al ataque, estos no sé qué, y conservadores, y fifís, y la mafia, no. O sea, se los ha pastoreado
pero alegremente todo el sexenio, ¿no? Entonces, y ahí está lo que justamente, como tú cuentas, hay que analizar. Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo? Es lo que tienen que averiguar, ¿cómo? Que es la percepción a la que había que, digamos, futureando, ¿no? La oposición tiene que entender que está puesta a boicotear y a hacer que la 4T pague las consecuencias. Ujú. Tiene que ser en términos de percepción. Así es. ¿Sí? Entonces tiene que trabajar mucho en mostrar cómo el nuevo sistema judicial es un fracaso y hay que modificarlo de nuevo. Ujú. No con datos duros, que no es que no sean importantes, pero la política no es de datos duros, la política es de percepción. Entonces también tiene que generar una percepción, especialmente a partir de proponer una visión alternativa, que es lo que no tienen. Por eso parten de la vil defensa, Así es. ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión alternativa? ¿No? Entonces yo espero que ahora tienen unos añitos para pensarlo, ya la regaron, Ujú. ¿no? Política y legalmente se consiguió que tuvieran mayoría calificada, ¿no? Este, que por cierto, entre paréntesis, la exministra, ¿no? Sánchez Cordero, Ujú. se enfermó a tiempo Sí, para no votar lo que yo creo que era una legislación que ella no quería, sí, ¿no? sí, te lo No se siento. enfermó a tiempo y dijo, oigan, no me pueden hospitalizar, por favor, Sí, porque sí, sí, yo creo que sí, muy a tiempo, ¿no? Le dio el váguido y se salió. Así pasa, ¿no? A veces tienes que alinearte y cuando no te alineas tienes que encontrar la forma de salirte sin pagar muchos costos. tan conveniente como el luna de miel de Claudia Sheinbaum. Sí, bueno, porque Se es va para de otra luna de cosa. miel, se va de luna de miel, ¿no? Mm. Tal cual, luna de miel. Sí, sí. Y Bueno, también no le había tocado. sí, sí, También hay que ser humanos sí, sí, pero con también ambos. ahorita un poco como de distancia no le cae tan mal, No. ¿sí? Porque yo la verdad es que sí, sí he visto a Claudia en diversos momentos tratando de desmarcarse un poco de las formas de López Obrador y de algunas políticas, ¿no? Ujú. Pero no lo ha conseguido porque le han jalado las orejas y de a dónde vas. Pues, y aunque no se les haya jalado, pues es un autojalado. Es decir, ay, no, Sí, todavía no, no se puede. Espérate, todavía no puede, espérate, falta la exactamente. bandita. ¿No? Te Exacto. ponen la bandita y No, entonces ya sí, sí, podemos hacerlo. sí, Entonces les queda mal, pues, unos 6 meses, 9 meses, un año, sí, vuelves a modificar, ¿no? Propones una modificación. Ah, sí, es que no salió también como creíamos. Y entonces ya te puedes desmarcar o no, sí. pero hoy no tiene No, por no, qué hoy no puede. desmarcarse. No, es absurdo, oye, pues, es absurdo. Ujú. Cuando tenga la banda, esperemos que vaya poniendo como su estilo. Pero bueno, es una cuestión de fe, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y en esta misma lógica, cuando usted hemos visto, bueno, ahora en cuanto a la reforma judicial, como ya comentabas, ya pasó en lo general, ya pasó en lo particular, se Ujú. votó, ahora lo pasará con el Senado, y de ahí, bueno, a ver qué pasa en el Senado, Ujú. ¿sí? Donde ya comentamos, no tiene mayoría calificada Morena y los aliados, Ujú. están a un senador o senadora. Vamos a ver cómo lo maneja justamente la oposición, ya hemos comentado aquí tú y yo. La oposición tiene que concentrarse en que ni uno se les mueva, Claro. ¿no? Ahí hay que entrar al Senado, que ni uno se les mueva, ¿sí? Ujú. Porque si se les mueve, entonces justamente ya pasa a los congresos locales. Pero si ahí lo pueden contener, ¿no? Eso va a ser muy importante. Sí, creo que podría ser clave Ahora va a un tener, senador. exacto, ahora la oposición va a tener esa posibilidad de frenar la Así es. reforma, que están a uno, Tienen que ¿no? armar bien su corralito, porque si no, Exactamente. se acaba. Pero, y con la intención que siempre tenemos aquí de combatir la desinformación, me parecía que es importante decir, me voy a tomar más un momentito, eh, porque encontré otra vez este asunto de que si los Estados Unidos Ujú. eligen, que Eligen si jueces. no, salió Salazar, Salazar. ¿no? ¿Qué Ken tal? Salazar, el embajador de Estados Unidos en Así es. México, que es un señor muy botana, este, a decir que dos cosas, que en Ningún juez términos federal. federales Ajá. ninguno es electo y que Electo. solo en algunos Así estados es. de los Estados Unidos se elegía de manera popular, Sí. ¿sale? Y escuché a dos, si no es que tres, no muy inteligentes en los medios, que Sí. además repitieron lo que dijo, en Exacto. lugar de
a ver, buscar. ¿no? Entonces, yo se los voy a mostrar, voy a intentar mostrarlo Sí, a quienes nos sí. ven y a los que nos escuchan, lo podrán, se los iremos platicando, déjenme ver. Porque
los jueces que son electos en los Estados Unidos, ¿no? Son muchos los jueces que son electos en los Estados Unidos. Sí, sí, es importante porque justamente es parte de esta guerra de manipulación, ¿no? Cuando Claudia dice allá también, y luego Salazar dice, no, no es cierto, solo unos poquitos, no, entonces está manipulando, evidentemente, ¿no? Ujú. Y una vez más lo que hace falta es justamente aclarar, a ver, quién dice la verdad, quién no, o en qué sentido, ¿no? Que tanto sí, que tanto no, en fin. Porque sí, yo también vi gente en los medios diciendo justamente eso, ¿no? Salazar corrige a Claudia que mintió, pues no, no No, está mintiendo ser, sí, así es, resulta, así ¿no? es. Porque tiene justamente un interés. Y en esto también, una cuestión que hay que señalar es, es común justamente que, al menos es lo que yo he visto en algunos casos en Estados Unidos, que los jueces eh, interpretan la ley muchas veces, cuando lo amerita, evidentemente, con un interés político, ¿no? Cuando fue, Ajá, por ejemplo, el conflicto en 2000 en Florida, el conflicto electoral en Florida, sí, ¿no? sí. Había jueces que daban opiniones a favor de George Bush y otros que daban opinión a favor de Al Gore. Políticamente alineados. Exactamente, Así políticamente es. alineados, Sí. ¿no? Entonces, no es que los jueces tampoco sean imparciales, porque tienen o simpatías o animadversión o tal cual están alineados con algún Con partido. los partidos, sí. Sí, En Estados ¿no? Unidos, en muchos lados no se ve mal. De hecho, los jueces de la Suprema Corte están alineados, Sí, digamos, sí, ideológica de manera partidista, sí. ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy mala Sobre todo idea. conservador liberal, que es Sí, pero básicamente. solamente los conservadores los ponen los republicanos y los No, liberales los demócratas, por ¿no? supuesto. Hay una alineación doble. Es Sí, identificación sí, partidista, así es. ¿no? Acá no, creo que no podría ser así, o sea, no es nada más conservador o liberal, como que no, Claro, no es mucho como se maneja aquí en México, claro, ¿no? no. Sino ya te complicas. Defender, sí, defender un tipo de interés u otro. Exactamente, Sí, 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 ¿no? sí. Exactamente. Sí, y esto nos lleva a pensar, porque lo platicábamos, en la decisión Exactamente. del Tribunal Así es. Electoral Hacia allá de la iba. Ciudad de México Así es. de anular las En elecciones la alcaldía en Cuauhtémoc. la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Entonces empezamos por ahí. ¿Qué te parece la anulación? Bueno, primero sí me da como terror, ¿no? La cuestión de que están peleando cada frente de batalla, cada centímetro lo están peleando para ganarlo a la buena, a la regular o a la mala, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, el mensaje, digamos, político, la electoral política, francamente, me da terror, ¿no? Ahora, en la Cuauhtémoc, donde ganó Alessandra de la Vega, ujú, de la oposición, que venció a Katy Monreal de Morena, que ese es el escenario, ¿no? Pues Monreal, hubo un argumento primero que me parece que fue el rebase del tope de campaña, ujú. por lo cual se había anulado la elección y entonces demostraron la campaña de la Vega que no era Esa cierto. fue la acusación. Sí. Exacto. Ujú, Digamos que no, que se habían quedado, que de hecho estaban por abajo. Y ujú. entonces echaron para abajo ese intento. Eh, no estoy seguro si hubo algún otro intento, no recuerdo bien. O sea, no sé si el de que está, el de ahorita, Mira, sí, es segundo o tercero. sí, me parece que es el tercer intento. Sí. Exactamente. Y lo que ahora se dice Katy Monreal son dos cosas, si mal no recuerdo. Ujú. Una, con respecto a que, ahí se me fue, perdón, Violencia, violencia de género, ¿no? exactamente, por parte de Alejandra de la Vega a Katy Monreal, al acusarla prácticamente de ser una mujer manipulada por el grupo político que lidera su papá, ¿no? Y es un poco la cosa. Y la otra, que supongo está vinculada a eso, es de, que te lo vimos, Eh, Tiene que ver con calumnia, calumnia. calumnia, Sí. ¿no? Ujú, Y entonces, el tribunal que estaba empatado 2-2, viene justamente ese empate a través del presidente del tribunal, Ambricia apellida, si mal no recuerdo,
para anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Así es. Y ahora pasa eh, a un a un ámbito regional, Sí, ¿sí? del INE. Exacto, tiene 72 horas, ¿no? Alejandra de la Vega, que creo que se cumplen, ayer se cumplieron, creo que 24, hoy va para 48, para usar pruebas para anular justamente eh, dicho resultado, ¿no? Ujú. Del tribunal. Y si ahí no logra y se mantiene, el tribunal lo mantiene regional, ahora iría al ámbito federal. Y un poco en eso estamos, ¿sí? La Eh, de entrada ya, el local sí, le el canceló local anuló, sí, su exactamente, mayoría, ¿no? así es. Sí, Y ahora va al regional, sí. ¿no? Yo espero y creo que lo va a echar para abajo la anulación de la elección, Ujú, ¿no? ujú. Vamos a ver qué sucede y también recordar que sigue como en el limbo la elección en la alcaldía de Obregón. Claro. Pero la acusación, bueno, primero dos cosas. La acusación es complicada porque esta, a diferencia de la otra que sí tiene que ver con datos, es un asunto de opinión, Sí, ¿no? Es decir, uno, si una un tema muy complicado. violentó a la otra, Exacto. ¿cierto? Por cuestiones de género. Por cuestiones de género. Así es. Eh, y dos, que me parece también fundamental, porque esto funciona así siempre que se califica una elección. El tribunal tiene que decir, es suficiente ese ataque para modificar los posibles resultados Así y es. por lo tanto tengo que anular la elección, Ujú, porque los dos que pudieron haber sido, si la diferencia es tan corta, que pues, la intervención pudo haber sido tan grave, ¿no? ujú. Y entonces no queda claro, aquí es un asunto de hasta si sucedió y hasta dónde Sí. modificó los resultados. Y Esa por el otro apreciación. lado, y por otro lado la acusación de que el tribunal desde su presidencia pues está amañado porque el presidente pues, es compadre de los Monreal, ¿no? Exactamente. Y entonces otra vez, la oposición que defiende al sistema judicial, Que es este. que es del compadre, Sí. ¿no? Viene a la Cuauhtémoc que dicen, hey, el señor es compadre, pues sí, todos son compadres, pues. No están entendiendo el sistema judicial que están defendiendo es ese, Sí, es exactamente ese. Ese exacto. que posiblemente, creo que estamos de acuerdo, Paradójicamente, sí. creemos que no es de manera, que no necesariamente de manera correcta se está anulando esta elección, ¿estás de Sí, acuerdo? de acuerdo, claro. Es por un asunto del tipo de jueces que tenemos. Sí, de Entonces, compadrazgo. de Sí, compadrazgo. así Entonces, es. habría que modificar el sistema que tenemos. ¿Cómo lo propusieron? No necesariamente, pero habría que Así es. modificarlo. Así es. Punto de partida nunca es la defensa. Nunca es la Sí. defensa, ¿no? Por otro lado, es interesante Porque porque parece, la defensa quiere decir que está bien. sí, para la defensa quiere decir Está que bien, no está hay que bien, moverlo, ¿no? o que hay que moverlo, pero poquito, pero hay que sostenerlo, Y ¿no? este es un ejemplo de que no está bien. Sí, que no está bien. Pues Sí, y un montón de ejemplos claro. de que no está bien. Ahora, si está mañado de manera monrealista, ¿no? Eh, eh, pues en algún momento tendría que defender desde ahí también un poco el resultado de la Álvaro Obregón, donde se está proponiendo el INE local de la Ciudad de México, está proponiendo la anulación de la elección, porque el candidato morenista, al parecer, rebasó los límites. Él sí rebasó los límites de gastos de campaña, ¿no? Y nos va a ser interesante. Va a ser interesante que en la Ciudad de México se repitieran dos elecciones, ¿no? Ahora, ¿está bien, está mal? En una me parece muy claro, si se pasó el dinero, se acabó, Sí. ¿no? Se anula la elección y hay que repetirla. En el otro, no me queda tan claro, porque Y es un hay que asunto muy decirlo de interpretación. totalmente acordado, muy rápido. Yo estoy de acuerdo que si se rebasan los topes de campaña, se anule la elección. Habrá que ver si se repite o cómo se va a cabo, en fin, porque ha pasado en elecciones federales en donde se rebasa el tope de campaña y no pasa nada. Bueno, es que la ley O dice sea, una que multa. tiene que basarse en una cantidad de X para ser cancelable. Ujú. O sea, hay un espacio
que yo creo que se asume como de error, sí, ¿no? Un espacio como de error en donde, bueno, íbamos a gastar hasta aquí y nos gastamos, o nos gastamos hasta acá y pudimos bajarlo hasta aquí y sí. nos quedamos arribita del límite, y entonces no es tan tanto, y entonces sí, Una me parece, multa y cosas por el estilo. habría que ver, no estoy seguro, aquí sí Sí, habría que preguntarle a un especialista en la legislación, si federal y localmente es igual, sí. pero de todos modos, me parece que Que se muchas trata, veces luego eso se arregla a posteriori, evidentemente. Y es que no se puede hacer nada, sino para que no se repita. Creo claro, que eso es lo más que lo más interesante es, hay una disrupción, sí, ¿no? No, que no importa, o sea, si vamos a hacerlo de manera correcta, si la intención es hacerlo de manera correcta, pues que haya disrupción, ni modo, mm, se repite. Nos cuesta caro, pues sí, pero pues así decidimos que fueran las elecciones, ni modo. Si en Álvaro Obregón hay que repetir la elección, pues hay que repetir la elección, ¿no? pues sí, Que ya no, me extrañaba a mí, yo lo comenté aquí, que lo hubiera perdido. sí, Y Lía a Limón, Lía Limón, Limón. como todavía tenía, parecía desde lejos que tenía armado su movilización, pues no, no le funcionó. Ahora, al parecer, por Claro, otras instancias puede que puede, haya otra oportunidad. sí, Vamos a ver qué sucede, ¿no? En vamos a estos ver. casos. El otro argumento que comentabas, Amando, que estamos ahí en arenas movedizas, ¿no? Ujú. Porque no está, la cuestión de violencia de género, ¿no? No está claro, ¿sí? ¿Qué sí es, qué no es? Eh, Estamos apenas justamente, como comentamos antes de empezar a grabar, definiendo, ¿no? Los Los límites, límites, sí. los significados, o sea, estamos apenas definiéndolo. Algunas cosas pueden ser como muy claras, otras tal vez no tanto. Em, y ahí es un hielo delgado, Sí, un hielo muy digo, delgado. en muchos casos, pero especialmente el asunto de violencia política, ¿no? Es política de género, claro, sí, ¿Qué significa? sí. ¿Y cuáles son las consecuencias? Es decir, ¿qué, qué asumimos que un insulto es chiquito, un insulto es grandote? ¿No? Este, Incluso cuando puede ser un insulto, ujú, ¿no? Y cuando tal vez describe la realidad, ¿no? claro, de manera insultante, no. O sea, a ver, Sí, sí, una persona puede, hombre o mujer, una ujú, persona puede ser manipulada, sí, claro, ujú, puede ser dirigida, hombre o mujer, repito, ¿no? Por intereses, por cúpulas partidistas, sí, es una realidad, sí, sí, ¿no? ujú. Este, es un insulto, O probablemente, sea, decirle que está manipulado o sí, manipulada. Sí, probablemente es insulto, ¿verdad? ujú. Probablemente, probablemente no, pero aún así pues estás describiendo una realidad. Y ahí es en donde, y ahí es en donde funciona, porque es un asunto de normativa, ahí es en donde los espacios judiciales son fundamentales porque acaban siendo los espacios de definición. Hasta aquí sí, hasta Ujú, aquí no. Entonces, mientras más resoluciones tengas con interpretaciones parecidas, pues estableces, ¿no? Un tipo de jurisprudencia sobre cuáles son los límites de la violencia política. Yo creo que aquí todavía no quedan claros, y por eso hay quien salte y dice, oigan, ¿cómo que cancelaron? Están queriendo cancelar anular la votación, ¿no? La elección en la Condemo. Eso no es suficiente. O hay quien diría, no, sí, es suficiente. Es un asunto de opinión, y ahí sí el problema es que necesitamos a que ujú, jueces decidan, o las juezas decidan, y entonces establece jurisprudencia con respecto a poner un límite. Yo estoy de acuerdo. Estamos apenas sí, entendiendo cuáles son los límites, qué sí puedes decir, qué puedes decir, en qué tono lo puedes decir, con qué implicaciones, ¿no? Y de connotaciones puedes decir algo. Pues me parece que va a ser importante ver qué sí, pasa, porque ahora se va efectivamente a la sala regional y después a la sala del INE, a ver si en algún lado de esos no les acaban otra vez, este, pues, arreglando la plana y diciendo que no pueden anular la elección de Cuauhtémoc. ujú. Y es que yo creo que también que cuando quieres regular mucho, se te complica bastante, Sí, ¿no? claro. Claro. ¿Hasta dónde? Porque más, una vez más, hay mucha interpretación y ahí se vuelve bien difícil. Sí. Una vez más, que es un insulto. Hay unos que son claramente insultos,
descalificación, ¿no? Es un insulto. Decir, usted es un ignorante, es una agresión al menos, ¿no? Ujú. Pero usted es un ignorante en materia ambiental, pues tal vez no sea usted no está alejado de la realidad, ¿no? Bueno, usted es un ignorante porque como señora de la casa no sabe, Ah, ahí, claramente, ahí sí ya es un asunto, ¿no? claramente, ¿no? Por supuesto. O decir, no me pregunten del precio de tortillas porque yo no soy la señora de la casa, Sí, pues también podría ser, también, ¿no? sí, claro. Este, Hay unos que sí, claramente no son, lavadoras de dos patas por también es supuesto, maledrea, por ¿no? supuesto, Entonces, pero ahí nos queda claro, en donde, claro, aunque no lo hubiera, más o menos es evidente que es un totalmente, asunto de sí, violencia política de género, o violencia de género, sí, con respecto a género, violencia verbal, sí, ¿no? sí, En donde aquí, en donde dos mujeres, sí, ¿qué se pueden decir y hasta dónde se pueden decir y hasta dónde no para considerarlo violencia política? Y me parece que estamos apenas haciendo digamos, el cortado fino de cuáles son los límites. porque otra sería, yo creo, una violencia política de género y otra, por decir un término, violencia política verbal, Ujú. ¿no? Que no sea necesariamente de género, Ok. ¿no? Pero ¿dónde está la violencia política? Es que pensaba justamente, este, usted es una lideresa que tiene detrás suyo a una serie de golpeadores que amedrentan, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí no es de género, porque Ya. es igual si eres hombre, líder de A, B o C, que tiene estos golpeadores, Ok. ¿no? El Puede ser. ataque es el mismo. Ujú. No estás atacando porque sea mujer, Ujú. sino porque hay golpeadores detrás de ella o de él. Ujú. Ahí yo creo que no es de género. Sí. Pero ¿Sí? tampoco es violencia. Pues puede ser una violencia verbal, puede ser, ¿no? Calumnia probablemente, ¿no? O sea, una vez más, estamos definiendo, Sí. ¿sí? Y eso es parte de lo complicado. Sí, lo que sí está claro es que es calumnia, más o menos. Sí, Pero cuando tú le dices una mentira sobre otra persona sí, y la usas para beneficio sí, tuyo o para sí. denostar al otro. Ahora, en este caso en particular, que es uno de los motivos, Ujú. yo también diría, bueno, si se va a castigar la calumnia, estoy completamente de acuerdo. Nada más que hay que castigarlo en todos los procesos electorales, Claro, sí, no, la columna tiene que ¿no? ser base, sí. Ahí sí, Pero ahí sí hay más o menos un límite más o menos judicial. El problema de la violencia política es primero definir qué es violencia, sí, ¿no? En sí, términos jurídicos, porque sí, que le grite uno a otro baboso, pues puede ser violento, ¿no? sí. Pero no sé si se calificaría como violencia política. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde esa reacción violenta implica, tiene que ser puesta a un límite judicial, Ujú, ¿no? Digámoslo en términos coloquiales, hasta dónde mentar la madre está bien o mal, si se puede volver un asunto judicial o no. sí, Una vez que entendemos que es una violencia judicializable de alguna manera, el siguiente paso es decir, bueno, ¿y en dónde es política? Porque esta no es cualquier violencia, sí, es una sí, violencia política. Nada política. más es política porque la dijeron una candidata a otra, Ujú, ¿no? ¿Cuál es el peso que tiene, ¿no? El que lo hayan hecho entre ellas como pares en sí, la contienda. Entonces yo creo que aquí viene el de yo, eso me parece que está bien en el sentido de que la anulación lo que va a provocar, yo espero, es una revisión de sí. los límites de lo que esto implica, Aclarar ¿no? conceptos, sí, Aclararlo, es decir, si lo que dijo sobre la sí, señora Katy, ¿no? Alessandra, pues entonces, pues, ni modo. sí, Sí, si es violento, no, ya asumamos que sí, porque después lo dijeron los tribunales y después lo dijo el INE, ¿no? O no, ese límite no fue rebasado, entonces ujú, tratemos de dibujar más sí, el límite así de es, que eso va a ser interesante. así es. Pues sí, Pues vamos a estar viendo qué pasa en estos días con la reforma, qué va a ir pasando, a ver bueno, qué con pasa en el esta y Senado. otras, ¿no? Sí, con las que vienen también, Sí, ¿no? A ver qué pasa en el Senado, particularmente con así esta, es. a ver si la oposición logra disciplinar o Ujú. controlar, ¿no? A los senadores y senadoras para que no pase la reforma judicial. Y ese puede ser justamente este, digamos, un primer aviso, una primera muestra del poder que puede tener el Senado. Claro, y creo que es importante entenderlo. Es que es uno el que le falta, es muy fácil conseguirlo.
Pues sí, pero por el otro lado también Sí, entendamos que como es uno el que falta, es más o menos fácil controlarlo desde el otro lado, sí. ¿no? Decía este Tienes menos caballo, que controlar. sí, si tienes una bancada más o menos grandecita, de pronto te evita de que todos te hagan de huacal y uno se brinca y se pasó, ya votó con la mayoría, ya perdiste, ¿no? Pero cuando eres pequeñito, y además pues son al parecer más o menos alineados, ¿no? El PRI tiene problemas internos que quién sabe cómo lo van a resolver y que los costos que se van a pagar otra vez ¿a quién le vamos a checar la culpa, no? Exacto. Siempre, aquí funciona como en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Es que nosotros somos el Estado que decide quién es el presidente porque somos el que va y viene, ¿no? No es cierto, pero te quieren achacar ese elemento. Igualito aquí, ¿eh? No es culpa de la mayoría que le falta un Senado. Aquí el achacable es al senador o senadora Que que se cambia. explicó. Ese va a ser él o Sí, la responsable, porque sin él o ella no podría pasar. así ¿Sí? es. Entonces hay que echarle, desde la bancada que es chiquita, ¿no? De la Sí. oposición hay que echarle un montón y decir, nadie se mueve. Sí, si uno se cambia, del partido que sea, lo expulsan del partido. Sí, Evidentemente. pero Para, pues para el ya costo. ahogado No, ya por ahogado el supuesto. niño, Por ¿no? supuesto. Sí, Para minorar el costo, sí, sí. ¿no? Vamos a ver. Ojalá que ninguno, ojalá que para mí, ojalá que la oposición mantenga ese control. Este, vamos a ver qué pasa. Yo también, porque creo que la reforma requiere más, Sí, mucho más darle vueltas, pensarle, sí, ponerle límites y ampliación si quieren, sí. pero digamos que sea mejor entendida y no defender el sistema que está como Así es, es. ¿no? Si no, pregúntale a la señora Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Sí, 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 tienes razón. así se apellida. Sí. Pero bueno, nos despedimos, Muy bien. Miguel. Muchas Estamos, gracias. ya estamos en septiembre. Sí, Las fiestas patrias seguramente darán mucho que hablar también. así es. Esperaremos a ver si regresa con mucha sonrisa la señora Sheinbaum Sus de su luna de vacaciones. miel, ¿no? Qué tanto ha repensado o no va a darle chance de repensar mucho porque lo que sí como dices tú, se ahorró ahora el golpeteo, Ujú. eh, y vamos a ver qué Así es. sucede. Y también siguiendo las elecciones estadounidenses, que no hablamos hoy, pero lo interesante va a ser que, así como se ven ahorita, hay probabilidades de que haya dos presidentes en Norteamérica y eso va a ser bien interesante. A ver qué pasa. Así A es. ver, en 2 semanas que nos veamos, a ver si se llevó a cabo el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Donald Trump, Vamos a ver si se llevó a ¿y qué cabo. sucedió en el Y vicepresidente? qué pasó en el vicepresidente, justamente, Así es. ¿no? Bueno, De Betsy Walls. pues que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Meow 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 meow.